Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, Señor, de alabanza y de adoración. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado, gracias por la vida que tú nos das día a día, Señor. Papito, qué bueno es poder saber que podemos adorarte, alabarte, exaltar tu nombre, declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas, declarar que tú eres nuestro Dios bueno, digno de toda gloria, de toda honra, Señor. Y Padre, hemos venido con un corazón dispuesto para aprender, para ser edificados, para ser fortalecidos en ti, para que seamos enseñados por tu Espíritu Santo, Señor, la verdad de tu palabra. Padre, estamos viviendo tiempos difíciles donde necesitamos aferrarnos a la verdad, porque es la verdad la que nos hace libre, es la verdad la que nos hace estar firmes y seguros, confiados en ti, Señor. Y esa verdad solamente la encontramos en tu palabra. Y te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro Dios amado que nos has provisto de todo lo necesario, a fin de que podamos vivir una vida agradable a ti en todo, Señor. Gracias te doy, mi Dios, a ti sea toda la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, amén. Y es maravilloso saber que nuestro Señor es tan bueno que cada día Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Tanto así que Él ha dado su palabra y ha dado al Espíritu Santo para que nos ayuden, para que nos guíen, para que nos instruyan cada día de nuestras vidas. No hay ningún día que el Señor no tenga cuidado de nosotros. Amén. Vimos la semana pasada tema muy importante respecto a los enemigos de la fe, pero todos estamos directamente ligados al tema que estamos viendo, acerca que el justo vivirá por fe. Amén. Entonces estamos viviendo un tiempo maravilloso, un tiempo glorioso, donde el Señor quiere que vivamos. ¿Cuántos saben que Dios quiere que vivas? Él no quiere que mueras, sino quiere que vivas. Pero no quiere que vivas por vivir, sino quiere que vivas bien. Y la única forma de que tú puedas vivir bien es vivirlo por fe. Amén. Dios quiere que vivas, pero no solamente que vivas porque puedas respirar, no, Él quiere que vivas, pero que vivas bien. Y la única forma de vivir bien es vivirlo por fe. Por eso dice, más el justo por la fe vivirá. El tema que estamos tomando, hermanos, es muy importante y tenemos como base el verso de Romanos capítulo 1, verso 17, que nos dice, ¿no? De hecho, en el Evangelio se revela, dice, ¿no? La justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, ¿no? Y creo que nosotros, a medida que vamos avanzando en nuestro caminar diario, vamos a ir dándonos cuenta de que es necesario que nosotros entendamos que Dios nos ha provisto de una justa justicia. El Dios justo nos ha dado una justa justicia. A veces nosotros decimos, pero ¿cómo, Señor? Porque no fue a través de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dios desató toda su ira y clamó toda su justicia en Cristo Jesús. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, a través de su muerte y su sacrificio por nosotros, ahora nosotros podemos ser llamados justos delante de Él. Por eso dice que en el Evangelio se revela esta justicia que proviene de Dios, la cual dice no es por fe, de principio a fin. Tú tienes que creer lo que Dios ha hecho por ti. Actualmente vivimos un tiempo donde la gente no cree en Dios. La gente está dudando de Dios. La gente llama a las cosas de Dios algo inadecuado, antiguo, no algo enfermizo, algo que está mal. Pero sin embargo llaman bien las cosas que sí están mal, ¿no? El asesinato de niños, la hambruna, un montón de cosas que suceden en el mundo. La gente dice, ah, bueno, es parte del mundo, así debe de ser, así dice la ciencia, así dicen los médicos, así dicen esto, lo otro, y más validez le dan a lo que dice el hombre que lo que Dios está diciendo. Por eso que es importante que dice, esta verdad que nosotros conocemos desde principio a fin en base a nuestra fe, tal como está escrito, ¿no? Dice, el justo vivirá por la fe. Amén. ¿Cuántos justos hay aquí en esta mañana? Amén. Entonces quiere decir que nosotros que somos justos, viviremos ¿por qué? Por la fe. Entonces, amados hermanos, si nosotros vamos a vivir por la fe, hay alguien que no quiere que vivas. ¿Cuántos saben que hay un enemigo? ¿Cuántos saben que tenemos a alguien que está en contra de las cosas que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cuántos saben que ese enemigo no quiere que vivas, sino quiere que mueras, que sigas viviendo muerto en tus delitos y pecados, que sigas viviendo en un mundo alejado de Dios, alejado de las promesas de Dios, separado eternamente de Dios? Él no quiere que estés, que te acerques a Él. Por eso Él quiere, ¿qué cosa? Eliminar tu fe. Por eso estamos tomando este tiempo hablando acerca de los enemigos de la fe. Y vamos a ver que tu fe, amado hermano, la fe que tú has creído, la fe que tú has que has recibido de parte de Dios, esa fe está bajo ataque.
¿no? Es una fe que está siendo atacado constantemente, ¿no? Es una fe que constantemente va a ser golpeada, es una fe que constantemente va a ser dañada, es una fe que constantemente va a ser el blanco de todo lo que el enemigo quiere hacer a fin de qué, de que tu fe decaiga, de que tu fe se destruya, de que tu fe desaparezca, que seas una persona que no tengas fe. Es como que tienes un tesoro precioso, ¿no? Y te lo quieren quitar, te lo quieren robar, te lo quieren arrebatar, quieren que desaparezca. Es como que si tú recibieras un millón de soles. ¿Sabe qué? Tienes un millón de soles. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los enemigos? O sea, los rateros, la gente quiere quitarte ese dinero. Los negociantes te van a querer vender para sacarte dinero. Y todo el sistema va a querer qué cosa, de quitarte ese dinero a fin de que tu millón ya no sea un millón, sino baje 800, 500, al final te quedes sin nada. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? El joven salió de su casa con la mitad de la herencia. Literalmente de la noche a la mañana el hombre era rico. Se fue rico a un lugar extraño. Se fue con una buena cantidad de dinero. Pero ¿qué pasó? Desperdició todo lo que tenía. Fue robado, fue quitado, fue engañado. Se dejó llevar por sus pasiones, simplemente se apartó de su padre. Este mundo está apartado de Dios. Este mundo está apartado del dador de la vida. Este mundo reclama a Dios cosas que de repente Dios dice, bueno, yo te lo voy a dar, pero este no es el tiempo, pero ellos lo quieren ya. Y sin embargo, lo toman y lo derrochan y lo pierden. Y lo valioso que era para ellos en ese momento se convirtió en nada. Si conocemos un poco la parábola, vamos a darnos cuenta que este joven al final se quedó sin nada. No tenía ni qué comer. Tanto así que cuando dice que él saboreaba la comida de los cerdos, estaba cuidando cerdos, se llegó a un nivel tan bajo, que ya su vida era ya, digamos, extraña a su naturaleza normal. Amados hermanos, el enemigo quiere eso hacer de tu vida, no solamente robar tu fe, quiere destruirte. Y él no va a parar hasta verte totalmente destruido. Y él quiere eso con la vida de nosotros. Por eso que nosotros sabemos que tenemos enemigos de la fe. Hay enemigos que constantemente, amados hermanos, están atacando nuestra vida. En Efesios capítulo 6, verso 12 leíamos, dice la palabra en la nueva traducción viviente, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo, tenebrosos y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. O sea, nuestra lucha, amados hermanos, no es contra tu jefe, contra el vecino, contra tus padres, contra tus hijos, contra tus compañeros, no. Es contra los enemigos, los malignos, los gobernadores, dice con los gobernadores, con los espíritus que están ahí influenciando en ellos. Cuando hay violencia, cuando hay contienda, no, literalmente no es la persona, es los espíritus que están influenciando en ellos, que están llevándolos a que generen ese tipo de conflictos. Entonces, hay influencias en nuestras vidas que están atacando a nuestro ser, con el único objetivo de qué? De robar nuestra fe, de quitar nuestra fe. Por eso que hemos hablado acá de algunos enemigos de la fe, ¿no? Y estos enemigos están allí dando vuelta, hermano. No están lejos, están ahí. Están muchas veces, a veces lo tenemos como parte de nuestra vida. Es como que cuando alguien dice, a ver, defínete cómo eres tú. Ah, yo soy así. A veces tomas a uno de estos enemigos como parte de ti, ¿no? Y vamos a repasarlo rápidamente para avanzar. Dice, ¿no? La preocupación, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada? La preocupación, ¿cuánto no nos hemos preocupado? No, la preocupación, el miedo, ¿se acuerdan el miedo? La duda, la incredulidad, la ansiedad, el temor, nuestra forma de pensar, la apatía, la pereza, la superficialidad, la falta de sinceridad. Todas estas cosas, hermanos, son enemigos de tu fe. De una u otra manera, algunos de estos elementos que hemos puesto acá van a atacar tu vida. Algunos de ellos van a golpear tu fe. Algunos de ellos van a obstaculizar tu fe. Algunos de ellos van a debilitar tu fe. Algunos de ellos van a distorsionar tu fe. Algunos de ellos te van a robar la fe. Algunos de ellos van a tratar de quitarte la fe. Algunos de ellos van a tratar de opacar tu fe. Algunos de ellos van a tratar de darte ideas y pensamientos que te hagan confundir tu fe.
A uno de ellos van a venir a tu vida con el único propósito, amados hermanos, de que tu fe no sea efectiva. Amén. Que tu fe no crezca, que tu fe sea limitada, que tu fe simplemente no prospere y no logres obtener lo que Dios quiere que tengas. Amén. Y estábamos viendo la semana pasada acerca de la preocupación. Mateo 6, 25, 33 decía, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficientes alimentos y bebidas o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? O sea, el Señor está diciendo claramente, ¿por qué se preocupan? Y Dios te dice esta mañana, ¿de qué te preocupas? ¿Qué te está llamando la atención? ¿Qué te está preocupando en la vida? Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, hermanos, no tenemos por qué preocuparnos. Porque como dije la semana pasada, la preocupación, amados hermanos, es lo opuesto a la fe. ¿Tú estás en una posición preocupado o estás en fe? El que está en fe no está preocupado, porque el que está en fe está confiado en que su Dios suple. Acá justamente Jesús le decía, ¿no? No se preocupen por la vida diaria. ¿Cuánto nosotros nos preocupamos que vamos a comer mañana? Uy, ¿qué será de nuestra vida pasado mañana? ¿Qué nos vestiremos? ¿Dónde estaremos? No sabemos qué va a pasar. Preocupados. Y muchas veces la preocupación a veces es algo que ni siquiera es real. Te preocupas de un futuro que de repente nunca va a darse. Y sin embargo nos estamos desgastando. En vez de preocuparnos, tenemos que confiar en Dios, porque Él es quien nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Amén. Cuando tú, por más que te preocupes, hermano, no vas a solucionar el problema, sino que en vez de preocuparte, tú tienes que confiar en el Señor. ¿Qué dijo Jesús cuando terminando esta frase de Mateo, no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os vendrá por añadidura. O sea, mira, pon tu mirada en el que Él es capaz de solucionar las cosas. Pon tu mirada en Dios, quien realmente va a proveer y va a suplir todas tus necesidades. La preocupación es muy dañina, hermanos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que apagar ese dardo de preocupación. Tenemos que apagar ese fuego de preocupación. Tenemos que alejar de nuestra vida todo tipo de preocupación. No debemos de aceptar la preocupación en nuestras vidas. ¿Y por qué no debemos de aceptarlo? Porque la preocupación básicamente, ¿qué va a hacer, hermanos? Va a traerte en ti, ¿no? O mejor dicho, va a abrir la puerta en ti para muchas cosas más que pueden venir, como el miedo, la duda, el temor, la incredulidad, malos pensamientos, ¿no? Entonces no tenemos que permitir que la preocupación nos reine. Eso estábamos viendo la semana pasada. Si no tuvo la oportunidad de escuchar la prédica, le animo para que escuche la prédica de la semana pasada, donde hablamos detalladamente acerca de la preocupación. Y simplemente decimos que la preocupación, hermanos, podemos librarnos de ella, por supuesto, cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, ¿no? Pablo decía en Filipenses, en el versículo 4, decía, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. O sea, amados hermanos, nosotros como cristianos tenemos la solución. Si en este mundo aquellos que tienen la respuesta a las cosas de este mundo somos nosotros los cristianos, porque nosotros tenemos la palabra de verdad, tenemos a Dios que nos respalda, tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros para ayudarnos en todo momento. Por eso dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Cuando yo pido algo al Señor, yo tengo que estar seguro que lo que estoy pidiendo, Dios me lo va a conceder, porque yo voy a pedir conforme a qué, a su palabra, conforme a su voluntad. Y si yo pido algo conforme a su voluntad, como dice Primera de Juan, yo voy a recibir lo que he pedido. Amén. Esa es la verdad de la vida cristiana, hermanos. No estamos jugando a simplemente hablar cosas buenas, no, estamos hablando la verdad. Y es la verdad la que nos hace libres, es la verdad la que nos abre camino en medio de tanta incertidumbre, es la verdad la que nos va a dar vida y una vida en abundancia. Amén. Por lo tanto, por nada estemos afanosos, por nada estemos preocupados, por nada estemos angustiados, seamos agradecidos al Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Y la clave, amados hermanos, para estar en una correcta actitud y no permitir que la preocupación sea parte de tu vida, humíllate delante del Señor. Por eso Pedro decía, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Dios tiene cuidado
de ustedes. Hermanos, ¿cómo no podemos vivir una vida en paz, tranquilos, si tenemos a un Dios que tiene cuidado de nosotros? Y decíamos que la preocupación básicamente es un poco una forma de ateísmo, de no creer en Dios. Porque el que está preocupado piensa que Dios no puede hacer nada frente a esa situación. Yo pregunto, ¿de qué te preocupas? Porque cuando yo doy lugar a la preocupación, lo que estoy diciendo es, Dios, tú no puedes hacer nada. Dios, tú eres incapaz de ayudarme. Dios, creo que esto se te escapó de las manos. Tú eres Dios, creador de los cielos y la tierra, creaste todo, pero esto tú no lo puedes solucionar. Y yo tengo que ver la forma, cómo yo lo voy a solucionar y tengo que preocuparme, afanarme, tomar tiempo en ver cómo yo puedo solucionar, porque tú, Dios, no lo puedes hacer. Es una forma de ateísmo, de negar la existencia de Dios. Por eso como cristianos nosotros no debemos estar en esa actitud, sino al contrario, tenemos que descansar plenamente en el Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Dios quiere, hermanos, que nosotros avancemos cada día en esta verdad, que la preocupación no debe ser parte de nuestras vidas. Y si aún estás preocupándote, yo te animo para que escuches nuevamente la prédica de la semana pasada. Te va a ayudar a que seas libre de la preocupación. Y cuando tú no te preocupas, ¿sabes qué va a pasar en tu vida? Es como cerrar la puerta, las ventanas, los agujeros, para que no entren otros enemigos de tu fe. ¿Cuántos quieren tener enemigos? Nadie, ¿verdad? Entonces cerremos las puertas. Es como que yo no quiero que roben en mi casa, pero tengo mi puerta abierta. En este tiempo, amados hermanos, y acá en donde vivimos, lamentablemente no podemos tener la puerta abierta, porque alguien que no es dueño de esa casa se va a meter. Y no se va a meter para visitarte o traerte un regalo, no. Al contrario, va a venir a llevarse cosas. Y tenemos que cerrar las puertas. Y tenemos que cerrar la puerta de la preocupación de nuestras vidas. Y si no sabemos cómo hacerlo, le animo a que nuevamente escuche la prédica de la semana pasada, que le doy pautas cómo puede usted trabajar para que la preocupación se aleje de usted. Amén. Y hoy día vamos a avanzar con otro enemigo más de la fe que se llama el miedo. Pero hoy vamos a hablar del miedo y el temor. Ambos son parecidos, pero no son iguales. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en primer lugar. Mateo 8, capítulo 20, perdón, Mateo capítulo 8, versos 23 y 24. Dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente, dice, ¿no? Se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Sigue diciendo, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Es como ahorita, vamos a despertar a la gente a veces cuando se queda dormido, ¿no? Dice, Señor, sálvanos, vamos a ahogarnos, gritaron. ¿Por qué tienen miedo? Le dijo el Señor. Preguntó Jesús, ¿tienen tan poca fe? ¿No? ¿Tienen tan poca fe? Fíjense que la situación es muy sencilla. Jesús está en la barca con ellos. Amados hermanos, tú puedes tener a Jesús en tu corazón y aún experimentar miedo. Tú puedes tener un tiempo maravilloso porque Jesús había hecho muchas señales, había sanado a mucha gente, habían visto milagros, habían habido cosas maravillosas que Dios había hecho, que Jesús había hecho, y estaba justamente pasando hacia el otro lado y se levanta esta tempestad. Y los discípulos, hermanos, entran en terror porque se fueron a despertarlo. Dice, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. O sea, ellos tenían una visión, ¿no? Frente a un peligro inminente, se estaban ahogando. Pero qué bueno que en medio de esa situación tan difícil que tenían ellos, sabían que alguien los podía salvar. ¿Y quién era? Jesús, ¿no? Señor, sálvanos, gritaron ellos, ¿no? Nos vamos a ahogar. Y Jesús se levanta, amados hermanos, y dice, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? Ahora, déjenme explicar un poquito para que podamos entender qué es el miedo. Porque a veces no entendemos bien, pero la palabra miedo es algo natural, hermanos. Es una emoción natural que viene, que sale como un instinto del ser humano con el fin de protegerse de un peligro real. Hermano, nosotros podemos tener miedo, sí, podemos tener miedo porque somos humanos, tenemos un cuerpo, tenemos sentimientos y tenemos situaciones naturales que se van a presentar y nuestra reacción natural va a ser miedo frente, por ejemplo, a un peligro inminente. Estás caminando por la calle y ves que viene una turba a atacarte, te va a dar un poco de miedo, vas a tener que escapar, huir, ¿no?
Si estás tú en una tienda, ahora que existen muchos robos, estás en una tienda, un banco, un mercado, y ves que vienen unos ladrones con pistola, el miedo te va a venir a tu vida y vas a empezar a esconderte, a ocultarte, ¿no? Para evitar que no te hagan daño. Siempre el miedo va a salir porque es algo natural, ¿no? Y es frente a un peligro inminente que se está dando o una amenaza que se está presentando contra ti. Entonces, el miedo se apodera de las personas, ¿no? Y mucha gente y nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando viene el miedo tenemos que cosa que protegernos. Entonces, el miedo es una forma de protección, te impulsa a evitar o huir de esa situación o tratar de solucionar ese problema pronto porque el miedo te está llevando a hacerlo, ¿no? Si, por ejemplo, los chicos en el colegio dicen tienen un trabajo para fin de mes, ya no lo hacen y justo un día antes, por miedo a que le pongan mala nota, van a hacer el trabajo, se amanecen, no duermen por miedo a que no salgan descalificados. Entonces, el miedo los impulsa a hacer algo, ¿no? Y qué malo es cuando a veces nosotros permitimos que el miedo domine tu vida, porque ya hay gente que son miedosos por naturaleza, o sea, tienen miedo de todo, hasta de su sombra, y eso sí no es bueno, ¿no? Porque, amados hermanos, el miedo va a llegarnos a todos, de un momento, de una forma u otra forma, pero ¿saben qué? No tenemos que dejar que ese miedo gobierne nuestras vidas. Amén. Mucha gente a veces por el miedo no se atreve a hacer cosas. Muchas veces por el miedo no se anima a aventurarse en cosas nuevas o a veces por temor, a veces hay relaciones que llevan entre personas que no terminan las relaciones por miedo o no empiezan relaciones a veces por miedo a qué me van a decir, por miedo al fracaso, por miedo a muchas cosas, ¿no? Yo creo que si David hubiese tenido miedo, hermanos, no se hubiese enfrentado a Goliat, ¿no? Y hoy estaría pues arruinado, sería uno más del montón del pueblo de Israel, ¿no? Por lo tanto, dejemos de ver el problema, dejemos de ver la circunstancia que ha generado ese miedo y veamos ahora la grandeza de Dios. Amén. Porque cuando nosotros damos lugar a Dios en nuestras vidas, hermanos, el miedo va a cambiar, el miedo va a dejar de ser. Tan pronto como Dios, hermanos, empieza a trabajar con nosotros, ¿saben qué? El diablo se va a levantar a través de este enemigo que se llama miedo. ¿Para qué? Para destruir el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántas veces tú has querido hacer algo para Dios? Y el enemigo se levanta y ¿qué cosa hace? Te trae justamente, ¿no? Cosas que te van a dar temor, temor a que no tengas, temor a rechazo, temor a muchas cosas, a fin de que tú puedas estar limitado, ¿no? Entonces Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces, primero vamos a ver qué causa el miedo, hermanos. Y hemos visto ya que el miedo se va a dar en tu vida, hermanos, en primer lugar, ¿por qué? Porque tienes poca fe. Tienes poca fe. Una cosa que se presente una situación y yo reaccione con cierto miedo, pero al momento yo voy a aplicar la fe que tengo. Pero si yo no tengo fe, voy a estar desesperado, angustiado y no voy a saber qué cosa hacer. Muchas veces correr, huir o buscar ayuda desesperadamente. Si, por ejemplo, estoy en mi casa y se prende el fuego en la cocina y y naturalmente sale el miedo, tengo dos opciones, salir corriendo o simplemente ver la forma correcta de cómo poder apagar ese fuego para que el fuego no crezca, ¿no? Entonces el miedo va a ser que tú puedas reaccionar de una manera rápida y adecuada y apropiada o simplemente huyes del miedo, ¿no? Y te escapas y a veces dejas que el miedo tome ventaja. Por eso Jesús le dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Amados hermanos, el miedo surge en tu vida por la falta de fe, ¿no? Y eso nos lleva, hermanos, ¿a qué? A que podamos ser incrédulos, no creamos que Dios puede hacer algo. Porque si tú crees que Dios no puede ayudarte, yo pregunto a ellos, ¿ustedes creen que Jesús iba a ahogar? Pregunto. Porque Jesús estaba en el barco, estaba juntamente con ellos en medio de la tormenta y la tempestad. Estaba siendo zarandeado todo el barco, Jesús también, pero él dormía en paz. ¿Qué tenía Jesús que dormía y no tenía miedo y que todos los demás discípulos, todos los tripulantes de la nave estaban aterrorizados y muertos de miedo? ¿Qué tenía Jesús? Él tenía confianza en Dios. Que en medio de esa situación tan difícil que estaba, él sabía que Dios tenía cuidado de él. Es por eso que Jesús
estuvo tranquilo. Y a veces nosotros, amados hermanos, el miedo hace que nosotros cuestionemos al Señor, ¿no? Y abrimos una puerta para que el diablo empiece a obrar y hacer cosas negativas en nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando permitimos que el miedo entre a tu vida, hermanos, ¿qué va a pasar? El miedo va a traer pensamientos malos también, confusión, y va a empezar a traer muchas cosas que te van a ir alejando de Dios. No, no van a alimentar tu fe, sino al contrario, van a alimentar tu incredulidad. Cuando por otra causa que genera el miedo, amados hermanos, es que tú estás desconectado del Señor. Cuando tú estás conectado al Señor, cuando pasa algo en tu vida, se presenta una situación, ¿qué vas a hacer? Vas a hablar la palabra de Dios. El pueblo de Israel estaba enfrentándose a los filisteos, salía Goliat a gritarles, que alguien venga a pelear contra mí. Y todos ellos, en vez de estar conectados con Dios, estaban temerosos y miedosos. Pero apareció un muchachito, David, conectado con Dios, siempre en comunión con Dios. Y dijo, ¿quién es este incircunciso que vino a ofender a nuestro Dios? Que vino a ofender al ejército del Dios viviente. ¿Quién es? ¿Cómo se atreve a hacer eso? Él estaba conectado cuando no había miedo en él. Todo un ejército, amados hermanos, incluido el rey, estaban temerosos, miedosos por la situación. Pero él estaba tranquilo. Es más, enfrentó la situación. No tuvo miedo porque estaba conectado al Señor. Otra razón por la cual causa el miedo es porque no vivimos conforme a la naturaleza que tenemos ahora, sino vivimos siendo guiados o siendo movidos por la carne. Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 12, dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque el vivir, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, el miedo se manifiesta en tu carne, no en tu espíritu. Tu espíritu no va a tener miedo. Es tu carne la que tiene miedo. Entonces, si tú vives conforme a la carne, entonces la carne te va a llevar a qué? Dice, si vives conforme a la carne, vas a morir. Pregunto, ¿cuántos quieren morir acá? Nadie, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere, amados hermanos, que nosotros vivamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Amén. Entonces, estas razones van a generar que el miedo aparezca en tu vida, se manifieste a gran escala. Algunos obviamente al momento aplican la fe, aplican la palabra y obviamente el miedo desaparece y actúan frente a la situación. Otros dejan que el miedo domine su vida, como los apóstoles aquí, estaban aterrorizados y ellos ya se veían muertos, decían, vamos a morir, nos vamos a ahogar. Otros decían, ya perecemos, ya nos sentimos muertos ya. Pero Dios, Jesús le dice obviamente, hey, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Por lo tanto, amados hermanos, el miedo va a traer a tu vida consecuencias negativas. El miedo va a traer a tu vida consecuencias que te van a apartar de los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida. El miedo va a traer, ¿saben qué cosa, amados hermanos? Angustia a tu ser. Vas a estar incómodo, vas a estar insatisfecho, vas a sentirte menos, vas a sentirte como ellos, desesperados, vas a verte muerto, a pesar que Jesús estaba allí. Ellos ya se veían muertos. El miedo, amados hermanos, viene también como consecuencia de la preocupación frente a una situación real que se pueda dar. Acuérdense, el miedo es una expresión natural que se va a dar por algo que tú estás viendo en ese momento que se ha presentado y te genera miedo, ¿no? El miedo también, amados hermanos, va a robar tu paz. Aquella persona que está con miedo no va a estar en paz, va a estar angustiado, va a estar desesperado, no va a saber qué cosa hacer, no va a tener paz, va a estar angustiado. Y el miedo también nos va a hacer sentir desprotegidos, como que si Dios no está con nosotros y nos sentimos sin ayuda. El miedo va a hacer que tú te sientas como que te has quedado solo. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? ¿No? Pero ¿qué nos dice la palabra en Marcos capítulo 6? Miren lo que dice. Justamente acá está en Mateo, acá lo vamos a leer en Marcos. Marcos dice, los discípulos al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar llenos de miedo por lo que veían, por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Jesús nuevamente le dice en otro momento, no es este pasaje, es otro momento que pasó dentro del ministerio de Jesús, que los manda a los apóstoles que vayan en la barca, se vayan adelantando, él se quedó orando y atendiendo a la multitud.
Después que ellos se van a medianoche, dice que Jesús se va caminando por el agua, como quien yendo hacia donde están ellos. Y al verlos ellos que venían caminando, decían, es un fantasma. Y para ellos un fantasma significaba que venía la muerte para ellos. Por eso que empezaron a gritar llenos de miedo por lo que estaban viendo. Pero Jesús viendo la situación les habló y les dijo, no, 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 cálmense, yo soy. ¿Y qué les dijo? No tengan miedo. Entonces, hermanos, a veces nos sentimos desprotegidos y vemos que el miedo nos quiere tomar y nos quiere destruir, pero el miedo justamente es una expresión natural que tenemos que nosotros enfrentarlo con la palabra. Amén. Amados hermanos, el miedo es un arma de Satanás para paralizar a un cristiano. Muchas veces un cristiano no hace nada en la vida para el Señor o en su propia vida por miedo, porque el miedo lo está dominando, ¿no? Por lo tanto, un ser humano necesita, amados hermanos, entender que el miedo lo va a detener y que Satanás está detrás de ello. Amén. El miedo también va a traer confusión a tu vida, porque nos vamos a sentir perdidos, nos vamos a sentir solos, desamparados, como que no tenemos quien nos pueda ayudar. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido temerosos de estar solos en un lugar o ir solos a un lugar? Tienes miedo, tengo miedo de ir a ese lugar solo, pero si alguien me acompaña, ya vamos ahí, si vamos entre los dos, ya nos hacemos compañía, entonces ya el miedo se va, ¿no? Entonces, ese miedo a veces se presenta de una manera natural. El miedo a veces, hermano, nos lleva a perdernos en el pecado. O sea, el miedo te impulsa a pecar, porque tienes miedo, estás tomado por el miedo. Y por el final, el miedo, y como último punto, es el miedo nos debilita y nos deja sin fuerzas. El miedo siempre nos va a llevar, hermanos, a que nosotros nos desconectemos de Dios. Y al desconectarnos de Él, vamos a estar débiles, vamos a estar sin energía, sin fuerza. Por lo tanto, ¿cómo vamos a nosotros solucionar ese problema? ¿Cómo vamos a evitar que el miedo se adueñe de nosotros y destruya nuestra fe? ¿Cómo vamos a evitar nosotros que este miedo opaque nuestra fe? ¿Cómo vamos a evitar que el miedo debilite nuestra fe? ¿Cómo vamos a evitar que este miedo impida que nosotros podamos recibir lo mejor de Dios? Punto uno dice, tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, frente a cualquier situación de tu vida que te genere miedo, frente a esa situación, mira a Cristo. No mires el problema, mira a Cristo, tu solución. Cuando Pedro, después que dijo, Señor, si eres tú, haz que yo camine, y empezó a caminar, ¿qué pasó con Pedro? Pedro clamó a Jesús y dijo, Señor, sálvame. Clamó al Señor. Y al clamar al Señor, ¿qué pasó, hermano? Simplemente el Señor fue a rescatarlo y a salvarlo. Amén. Por lo tanto, Salmos 56, verso 3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Mire que es el salmista dice una gran verdad. Él dice, cuando siento miedo, hermanos, como le digo, el miedo es una reacción natural. No te angusties si tú tienes miedo, es normal tener miedo. Lo malo del miedo es cuando el miedo permanece en ti o se incrementa. Pero dice, cuando siento miedo, ¿qué tienes que hacer? Dice, pongo en ti, pongo en Dios mi confianza. Amén. Otra forma como nosotros podemos librarnos de este miedo es seguir la dirección y guía del Señor sabiendo que Él está con nosotros. Qué interesante, hermanos, es entender que Dios anhela que nosotros escuchemos su voz y sigamos sus consejos. En Josué 1:8, la palabra del Señor dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Gloria al Señor. No dice, yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces, hermanos, tenemos que escuchar la dirección de Dios. Siempre que queramos hacer algo y tal vez nos va a traer cierto miedo, cierta angustia, entonces escuchemos lo que Dios nos está diciendo. Señor, ¿qué debo de hacer al respecto? Señor, ¿cómo debo de enfrentar esta situación? ¿Qué debo de tomar? ¿Qué no debo de hacer? Pedirle dirección al Señor. Y luego que tenemos la dirección del Señor, seamos fuertes y valientes y no tengamos miedo ni nos desanimemos, porque el Señor, nuestro Dios, nos acompañará a donde quiera que vayamos.
Amén. El Salmo 118, verso 6 dice de esta forma. Salmo 118, verso 6. Vamos a ir al Salmo 118, verso 6. Dice, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Fíjense, hermanos, qué verdad tan maravillosa dice la palabra. Y nos anima, y yo también les animo a ustedes, para que entendamos que el Señor está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros. Y si el Señor está conmigo, no tengo miedo. El salmista dice claramente, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo por algo? Entonces, demos lugar a que el Señor sea parte de tu vida. El Señor sea parte de tu ser en todo momento. Y tienes que tú saber que el Señor está allí contigo. Él dice, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Ah? ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que si Dios está conmigo, el enemigo no me puede hacer nada, porque Él está conmigo. También tengo que saber que Dios está conmigo siempre. Amén. Dios está conmigo siempre. Si tú entiendes que Dios está contigo, vayas donde vayas, pues, estés con quien estés y el lugar donde estés, donde te encuentres, Dios está contigo. En Mateo capítulo 28, verso 20, la segunda parte de este versículo dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, frente a esta verdad, el miedo no tiene que prosperar en tu vida. Frente a esta verdad, el miedo tiene que desaparecer. Frente a esta verdad, no debes dejar que el miedo domine tu vida. Frente a esta verdad, no debes permitir que el miedo debilite tu fe. Frente a esta verdad, tú no debes dejar que el miedo haga, te desequilibre o te desvíe del camino que Dios te ha concedido. Por lo tanto, vamos a poder decir, hermanos, que debemos entender que permanecemos ahora en el Señor y Él nos ha concedido un espíritu que siempre debe invocar al Padre en todo momento. Hermanos, Pablo, conociendo esta verdad, perdón, en Romanos, perdón, sí, Pablo le dice a Romanos capítulo 8, verso 15, dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Romanos capítulo 8, verso 15, claramente nos dice, hermanos, que nosotros no hemos recibido un espíritu, ¿no? Para que estemos esclavizados al miedo, sino el espíritu que adoptan como hijos y les permite clamar ahora, Abba Padre. Ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos, no estamos sujetos al miedo, sino ahora con este nuevo espíritu que tenemos, podemos clamar, Abba Padre. Y en el Salmo 56, verso 4 dice, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento qué cosa, miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Amados hermanos, Dios nos anima y nos inspira a que nosotros confiemos en Él, que nosotros lo alabemos a Él y que podamos entender que cuando estamos en una correcta comunión con Él, que estamos sabiendo que Él está constantemente con nosotros, no vamos a sentir miedo, hermanos. Y si el miedo viene por alguna razón, nuestra comunión con Dios va a hacer que no haya miedo, porque Dios está con nosotros. Amén. Y acuérdense cuando, entonces, hermanos, vamos a dar lugar a que el Señor sea quien gobierne nuestras vidas. Acuérdense que tenemos un espíritu diferente. Y este espíritu diferente nos ha llevado, hermanos, o nos lleva para que nosotros empecemos a vivir una vida conforme Dios quiere que vivamos. Que no permitamos que el miedo toque nuestras vidas, ¿no? Y el segundo punto que queremos ver es acerca del temor. El temor es parecido al miedo, pero no son iguales. Vamos a leer un ratito lo que dice la palabra de Dios. En Marcos capítulo 5, verso 36 dice de esta manera. Jesús estaba, para entrar en contexto, Jesús estaba caminando por la calle y vino pues Jairo a decirle, Señor, mi hija está enferma, ven para que ponga sus manos sobre ella y para que pueda vivir. Y el Señor obviamente le dice, bueno, vamos para sanarla, no se hace problemas. Y está yendo con Jairo y Jairo animado que sabe que
está con Jesús y Jesús va a sanar a su hija de la enfermedad que tiene. Entonces, a mitad de camino, viene la mujer, se acordarán que tenía 12 años con una enfermedad, toca el manto de Jesús y Jesús se detiene, dice, ¿quién me tocó? Y ella dice, sí, Señor. Entonces Jesús dice, sí, tu fe te ha sanado. Y después que Jairo escucha este testimonio de esta mujer que fue sana, yo creo que tenía un propósito en la intercepción de esta mujer a la caravana de Jesús camino a la casa de Jairo, porque esa mujer como que le hizo ver a Jairo que si tú creías en Jesús, podías ser salvo, sano, libre de toda enfermedad. Y Jairo como que estaba con una fe al tope, porque estaba con Jesús y había visto el resultado de Jesús, que él sanaba. Él sí sanaba porque había sanado a una mujer en su presencia. Entonces Jairo estaba motivado. Pero ¿qué pasó? Dice que llegaron de la casa de Jairo a decirle que su hija, ya dijo Jairo, ya deja al maestro a un lado porque ya tu hija no está enferma, ahora está muerta. O sea, ya no tienes razón, porque Jesús iba a sanar a tu hija, pero ahora tu hija no está sana, está muerta. Le dicen, ya no molestes al maestro. Yo me imagino que Jairo al escuchar esa noticia como que entró temor en él, porque él anhelaba ver que su hija sea sanada. Él no pensaba que su hija iba a morir. Ella dijo, no, yo voy con Jesús, con el maestro, ella se va a sanar. Pero ahora le dice, no, ya se murió tu hija. Y entra temor en la vida. ¿Cuántas veces nosotros, amados hermanos, hemos estado pasando una situación y de repente el temor va a venir a nuestra vida? Y ahora voy a explicar qué cosa es el temor para entender la diferencia con el miedo. Pero ambos están en la misma línea, ¿no? Y Jairo como que a pesar de haber visto tal testimonio y viene el reporte de su casa que su hija se murió, como que entró temor en él. Y Jesús conociendo esto le dice, pero Jesús dice, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, o sea, Jairo le dice, no temas, cree solamente. Hermanos, qué importante es entender que toda situación, por más difícil que sea en la vida, el Señor te va a decir, no temas, cree solamente. Porque cuando tú crees en el Señor, el temor no va a prosperar, no va a avanzar, porque el sanador está contigo. El resucitador está contigo. Aquel que soluciona cualquier problema que tengas en tu vida está contigo. Hermanos, cuando nosotros damos lugar a que el Señor sea el Señor de nuestras vidas, tu vida va a ser diferente. No vas a ser uno más del montón. No te vas a dejar llevar ni guiar por la corriente de este mundo, sino que tú vas a vivir en conforme a los planes y propósitos que Dios ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Y sus planes son buenos, porque dice, yo sé los pensamientos y los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de que puedan ustedes cumplir su propósito en esta tierra. Amados hermanos, todos estamos aquí con un propósito y el Señor quiere que nosotros empecemos a vivir ese propósito. Amén. Por lo tanto, muchos de nosotros luchamos contra el miedo y muchas veces se nos presentan situaciones difíciles. Pero sin embargo, hermanos, el miedo, como le decía hace un momento, era algo natural que salía por una situación que se presentaba. Pero en cambio el temor, hermanos, el temor sí es algo que no es natural. De repente la niña se desmayó, pero ellos dijeron se murió. No era algo cierto. Podía ser real o podía ser algo imaginario o algo aparente, ¿no? Y muchas veces el temor se levanta por cosas que a veces no son reales, por cosas que son de repente no nada correctas, ¿no? Pero hermanos, el temor, como le digo, es una emoción artificial que nos hace evitar y huir de situaciones de peligros imaginarios muchas veces. Un claro ejemplo del temor es que algunas personas, por ejemplo, tienen miedo a los animales, las famosas fobias. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de las fobias? La fobia es consecuencia del temor. Fobia, la claustrofobia, el conocido, ¿qué es claustrofobia? ¿Se acuerdan? Temor a los lugares cerrados, ¿no? Y un montón de fobias. Fobia para todo hay. Fobia a la altura, fobia a la profundidad, fobia al trabajo, fobia a todo, ¿no? Y son temores que el ser humano va generando y digamos, tomándolo como parte de su vida, como que si fuera un traje y se lo ponen encima y ya viven en base a ese temor. ¿Cuántos de ustedes han quedado temorizados por el pánico de la pandemia que ha habido? Muchas veces la gente vivía por temor y temor a algo que a veces no era tan real.
Mucha gente ha muerto por temor en esta pandemia, más que por la misma enfermedad o por el mismo virus. Muchos han engrandecido un virus que han hecho como si fuera algo ya letal, cuando a veces no lo era tratable. Porque si fuera letal, hermanos, todo el mundo estuviera muerto hasta antes que aparecieran las famosas vacunas. Pero sin embargo, no, el temor fue lo que lo llevó a esa situación, ¿no? Por eso que el miedo, hermanos, acuérdense que el miedo es una reacción natural con el objetivo de que tú busques protección y cuidado frente a esta situación. Pero en cambio, el temor es una emoción artificial que te va a limitar, te va a neutralizar, te va a llevar a que tú actúes de una manera equivocada muchas veces. Por tanto, debemos ser conscientes, hermanos, que muchos temores que nosotros enfrentamos a veces nos van a limitar y nos van a, digamos, desviar o nos van a impedir que nosotros podamos avanzar en nuestro diario vivir. Amén. Por eso necesitamos nosotros eliminar el temor para que la felicidad obviamente se manifieste en nuestras vidas. Y el temor obviamente no va a permitir eso en nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos causa temor, hermanos? Básicamente por dos cosas. Uno, por desconocer la presencia de Dios en tu vida. Por desconocer que Dios puede hacer algo en tu vida. Por desconocer de que Dios es incapaz de hacer algo en tu vida. Y otro punto es porque no te conoces el gran amor de Dios. El temor básicamente es enfrentar una situación pensando que solo lo vas a hacer o que solo no lo puedes hacer, por eso se genera todo este temor, ¿no? Y el temor trae consecuencias. Y una de las principales consecuencias del temor es que el temor va a obstaculizar tu fe y te va a robar esa confianza a Dios. Jairo estaba con Jesús allí, había sido, había presenciado la sanidad de una mujer, pero vino una noticia hacia él y puso esa noticia por encima de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Se olvidó de Jesús, se olvidó del milagro que había visto y puso más atención a ello. ¿Por qué? Porque su temor lo llevó a ello. Tal vez dentro de sí él tenía cierto temor, que su hija iba a morir, por eso fue corriendo donde Jesús para que su hija venga, para que ore por su hija, para que lo sane. Y cuando encontró al maestro, como que vino fe a su vida y su temor se apagó. Pero cuando trajeron la información desde casa que su hija estaba muerta, el temor nuevamente surgió. Y obviamente ese temor obstaculizó su fe y su confianza en que Jesús, quien estaba acompañándola a su casa, podía hacer algo por su hija. Tanto así que me imagino yo en la escena, Jairo se puso un rostro triste, tal vez hasta como que quiso llorar, tal vez. O de repente lloró, no sabemos, no dice la escritura eso, pero me imagino que la actitud, su cara, su rostro, cómo él estaba expresando en ese momento delante de Jesús, Jesús claramente le dice, no, no temas, no temas, Jairo, cree solamente. O sea, Jairo, no mires el problema. Porque cuando tú estás mirando el problema no te va a dar solución, el problema te va a profundizar en el problema. Porque el temor no va a dejar que tú puedas, ¿qué cosa? Ver la fe, ni confiar en tu Señor. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir eliminando este temor, hermanos? En primer lugar, tenemos que poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Y tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Jesús. Jesús que le dijo, no temas, confía en mí, cree solamente. Tenemos que confiar en Él, porque Dios no va a permitir que el temor domine nuestras vidas. Dios no quiere. La pregunta es, ¿vamos a permitir nosotros que el temor domine nuestras vidas? Cuando venga temor a tu vida, ¿qué vas a hacer? No temas, cree solamente. Confía en el Señor. En Isaías 41:10, la palabra del Señor nos dice de esta manera, no temas, le dice, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, verso 10. Si usted puede llegar ahí, me gustaría que podamos leerlo juntos este versículo. Isaías 41, verso 10 dice, no temas, le dice el Señor, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Cuando nosotros, amados hermanos, confiamos en Dios, podemos superar
nuestros temores. Amén. Vuelvo a repetir. Cuando nosotros confiamos en Dios, vamos a superar nuestros temores. Y cuando nosotros superamos nuestros temores o cuando dejamos el temor fuera de nuestra vida, vamos a poder vivir en paz, sabiendo que Dios está siempre con nosotros. Amén. Dios no nos deja, no nos desampara. Amén. Segundo punto de cómo nosotros vamos a salir del temor es saber que Dios está siempre con nosotros para ayudarnos. Amén. Él no está ahí, Él no está molesto con nosotros, Él está ahí para ayudarnos. En Jeremías 1:8, vamos a Jeremías, miren lo que dice en Jeremías, capítulo 1, verso 8, dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. ¿Ah? No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte. Y el Salmo 27, verso 1 dice, David dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Imagínense, Jehová es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién nos vamos a atemorizar? Amados hermanos, cuando tú sabes que Dios está contigo, cuando tú sabes que Dios está de tu lado, cuando tú sabes que Él está ahí no solamente para hacer acto de presencia, sino para ayudarte frente a cualquier situación que puedas enfrentar, ¿por qué te vas a atemorizar? ¿No? En Deuteronomio capítulo 31, vamos a leer versos 6 y 8. Miren lo que dice. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amados hermanos, qué bonita verdad nos dice la palabra del Señor. En el verso 8 dice, y Jehová es el que va delante de ti. Él está contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Hermanos, no teman ni se intimiden en este tiempo. Amén. A veces el temor, hermanos, entra a nuestra vida, a veces porque abrimos las puertas. Pero ¿saben qué? Acuérdense, Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, dice, no te dejaré ni te desampararé, no temas ni te intimides. Amén. Otra forma como nosotros podemos apagar ese dardo del temor es acordándonos que el amor de Dios, amados hermanos, echa fuera el temor. Amén. En 1 Juan capítulo 4, verso 18 dice, y en el amor no hay temor. Repito, en el amor no hay temor. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos vivir sin temor? Si queremos vivir sin temor, ¿qué tenemos que vivir? Vivir en amor. Porque en el amor dice no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque dice el temor lleva en sí castigo. Pregunto, ¿hay alguna condenación para los que están en Cristo Jesús? No, no hay. No hay temor, hermanos. El temor no tiene razón para estar con nosotros. No hay condenación, porque dice, el temor lleva castigo, pero si no hay condenación, no hay castigo para los que están en Cristo Jesús, entonces el temor no es parte de tu vida. Porque cuando tú estás teniendo temores porque piensas que va a haber algo en contra tuya, algo que te va a hacer daño, y estás pensando en ese castigo. Por eso dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Pero los que estamos en el Señor hemos sido librados del castigo y vivimos en paz para con Dios. Amén. Y el último punto para entender es que el Señor está a nuestro favor. Qué maravillosa verdad, hermano. En Isaías 41, quiero que vayamos todos a Isaías 41, verso 13. Isaías 41, verso 13. La palabra del Señor dice así. Dice, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice. Amados hermanos, qué maravilloso de escuchar a nuestro Dios ahí. Dice, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿Cuántos estamos conscientes de esta verdad? Isaías 41, verso 13. Si tú necesitas, hermano, grabarte un versículo en este día,
Ese es el versículo que te tienes que grabar. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Hermanos, hermanos, ¿se imaginan? Imagínense este cuadro, un padre y una madre están en la calle caminando con su niño y tienen un niño de 2, 3 años sostenido. Yo pregunto, ¿ese padre, esa madre, dejarán que ese niño tropiece? ¿Dejarán que se caiga? ¿Dejarán que le pase algo a ese niño? Si alguien viene a agredirlo, ¿lo dejarán que lo agreda? Si viene un perro a querer morderlo, ¿lo va a dejar? No, lo tiene sostenido y lo va a proteger, lo va a cuidar. El Señor dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Dice, yo soy quien te dice, no temas. Escucha, no temas, yo te ayudaré. Amados hermanos, si el Señor está de mi lado, Él me dice, no temas, pregunto, ¿cuántos queremos desobedecer a Dios? Entonces no hay razón para el temor. Mi Dios me dice que no temas. Si Él me dice no temas, digo, yo tengo temor. No, no hay temor, hermanos. No hay temor. Y en esta mañana tengo que decir, Señor, fuera el temor. No simplemente para decirle fuera, fuera, no. De verdad, yo marco ahora una línea. Temor nunca más en mi vida. El Señor me dice, no temas. ¿Por qué? Porque el temor va a estar lejos de mi vida, porque Dios está conmigo. Y Él me dice, yo te ayudaré. Yo te ayudaré. Amén. Por lo tanto, hermanos, cada día no permitamos que estos enemigos roben nuestra fe. No permitamos que estos enemigos nos desliguen, nos saquen de la presencia de Dios. No permitamos que estos enemigos nos hagan pensar que estamos viviendo solos en este mundo, alejados de Dios, separados de Dios. Cuando nuestro Dios es quien se acerca a nosotros, nos sostiene y nos dice, yo estoy contigo, no tengas temor. Hermanos, el temor realmente nos va a ayudar a que nosotros cada día nos fortalezcamos en él y aprendamos y entendamos qué es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, porque no nos ha dado, en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Dios no te dio un espíritu de temor. ¿Quién tiene temor ahora? No, Dios no te dio un espíritu de temor, sino Él te dio un poder de fortaleza y de amor y de templanza o dominio propio. Entonces, si frente a esta verdad de la palabra de Dios, yo tengo ahora una decisión, vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios o vivir conforme a las circunstancias que estoy pasando. Porque si yo vivo conforme a las circunstancias, entonces soy incrédulo, no creo lo que dice Dios. Pero si yo vivo conforme a la palabra de Dios, entonces yo puedo decir, mi Dios no me dio un espíritu de temor, sino me dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Amén. Entonces, cada día de nuestras vidas vamos a poder vivir de una manera totalmente diferente. Y vamos a poder clamar cada día, como dice el Salmo 56, verso 11, en Dios tengo puesta mi confianza, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. ¿Qué puede hacerme cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier sistema, cualquier cosa? Yo no temeré, porque Dios, en Él está puesta mi confianza. Amén. Padre, te damos gracias a ti en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias porque creemos que tu palabra, Señor, es la verdad. Gracias, papito lindo, porque entendemos, Padre, que los enemigos, justamente como su nombre mismo lo dice, son enemigos de nuestra fe, de nuestra comunión contigo, Señor. Y ellos quieren obviamente robarnos, destruirnos, eliminarnos, Señor. Pero, Padre, hemos aprendido en esta mañana que estos enemigos nosotros lo podemos destruir, porque tú ya hiciste su obra perfecta a favor de nosotros en la cruz a través de Cristo Jesús, Señor. Jesucristo pagó el precio para que nosotros podamos ser libres de todas estas cosas, Señor. Y que nosotros podamos entender que el temor y el miedo ya no son parte de nosotros porque tú estás con nosotros. Señor, no estamos alejados de ti. Estamos ahora viviendo contigo, Señor. Somos uno, Señor. Tú y nosotros estamos unidos, Señor. Tú estás con nosotros y saber que tú estás con nosotros nos anima a confiar cada día, Señor, en ti. Reconociendo que tú que hiciste la buena obra en nosotros, Padre, tú no vas a parar hasta terminarlo. Y te agradecemos, Señor, porque tú has destruido, anulado estos enemigos de la fe, Señor. Y ahora podemos vivir esta fe que tú nos has llamado a vivir. Gracias te damos, Padre, porque el miedo, el temor, la preocupación no son parte ya de nuestras vidas. Y ayúdanos, Padre, para que cada día entendamos
que el perfecto amor en nosotros ha echado fuera todo temor. Que el miedo, Señor, no se apropie de nosotros porque tú estás con nosotros. Tú estás para ir para ayudarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para librarnos de todo mal, Señor. Y te damos gracias, Padre, a ti, porque tú eres bueno, Señor. Y a ti sea toda la gloria y la honra, papito bueno, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios es bueno.